¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. La noticia que me pasaba Fran, sobre cómo el Foro Económico Mundial, mejor dicho, colabora con Cyberpolygon, que es este proyecto para crear, por decirlo así, una sociedad más segura desde el punto de vista digital. Y dice, literalmente, tenéis la web abajo, ¿vale? cyberpolygon.com. Dice, Cyberpolygon es un evento de ciberseguridad único que combina la más grande del mundo, captación técnica para equipos corporativos y conferencia en línea con altos funcionarios de organizaciones internacionales y corporaciones líderes. Cada año, la capacitación reúne a una amplia gama de empresas y estructuras gubernamentales globales, mientras que la transmisión en vivo reúne a millones de espectadores de todo el mundo. O sea que básicamente nos está diciendo que cuando se hacen estas conferencias masivas, un zoom a lo bestia, Cyberpolygon no solamente coge a personal privado, sino también personal público, instituciones gubernamentales, internacionales, etcétera, globalismo, y también corporaciones privadas globales, multinacionales, ¿no? O sea, aquí está un Bill Gates como está pues el presidente de la OMS, ¿vale? Por decirlo en otro concepto. Entonces, ¿qué es el concepto del ejercicio 2021? 2021. Dice, a medida que la digitalización global se acelera más, el mundo es cada vez más interconectado. Se está creando un ecosistema digital a nuestro alrededor. Países, corporaciones e individuos están aprovechando de la ya rápida expansión de Internet y de los dispositivos inteligentes. En este contexto, un solo vínculo vulnerable es suficiente para derribar todo el sistema, al igual que el efecto dominó. Un enfoque seguro del desarrollo digital hoy determinará el futuro para la humanidad en las próximas décadas. Es decir, nos cuenta los riesgos que tiene que todo el mundo esté online. Quiere decir que si existiese una sola vulnerabilidad en el sistema digital, podría afectar a todos a la vez. Esto me recuerda a aquella frase que decía, no hay nada más peligroso que la iniciativa individual. ¿Vale? No hay nada más peligroso que la iniciativa individual. Que un solo individuo tome la iniciativa de algo podría servir de ejemplo para el resto. En fin, y dice, Cyberpolygon 2021 reunirá a los principales expertos mundiales para discutir los riesgos clave que plantea la digitalización y compartir las mejores prácticas en el desarrollo de ecosistemas seguros. Atento, aquí viene la parte bonita. Durante el ejercicio técnico, los participantes participarán en la mitigación de un ataque dirigido a la cadena de suministros en un ecosistema corporativo. De suministros alimenticios, si no recuerdo mal, me decías, Fran. Bueno, aquí te está describiendo el ejercicio que van a hacer, un ejercicio técnico en el que van a simular, insisto, durante el ejercicio técnico los participantes practicarán la mitigación de un ataque dirigido a la cadena de suministros en un ecosistema corporativo. Van a simular un hackeo mundial que va a afectar a la cadena de suministros. Te vas a quedar sin agua, sin comida, sin luz, lo que sea. ¿Qué ocurre? Ocurre que tenemos por aquí al World Economic Forum Support Cyberpolygon. Uno de los que apoya este ejercicio es el Foro Económico Mundial, que fue el que en octubre de 2019 hizo también un mismo ejercicio, invitando a gente de multinacionales, organismos internacionales, públicos, privados, etcétera, bla, 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 bla. Un ejercicio para simular una pandemia a nivel global que brotaba desde Brasil y afectaba al mundo entero, donde las farmacéuticas, los gobiernos, las tecnológicas tenían que ponerse todos de acuerdo en cómo gestionar esta crisis. Por eso muchos dicen, joder, pues Fran va por ahí, supongo. Muchos dirán, esto es lo que se nos viene encima. Esto es lo que se nos viene encima. ¿Vale? Es decir, si ya lo otro es un ensayo de una pandemia y 3 meses después, ¡pum!, estalla una pandemia en tu puta cara, esto es lo mismo, un ensayo de un ataque cibernético que 3 meses después, ¡boom!, explota en tu puta cara un ataque cibernético que te deja sin suministros. Bueno, dice, el formato único de Cyberpolygon permite a los espectadores y participantes aumentar la alfabetización cibernética, mejorar la resiliencia, no sé lo que es la resiliencia, de sus organizaciones y aprender a repeler los ciberataques en todos los niveles. En 2020, la transmisión en vivo reunió a 5 millones de espectadores de 57 países. El evento contó con la participación de líderes mundiales y expertos de renombre, incluidos Mikhail Mishustin, primer ministro de la Federación Rusa, Klaus Schwab, fundador y presidente del Ejecutivo, cuidado, va de retro, saca el crucifijo, el Klaus Schwab, fundador del presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial,
hora de santiguarse. Altos funcionarios del Interpol, ICANN, Visa, IBM, Square, MTS y otras organizaciones. El ejercicio técnico atrajo a 120 empresas más grandes de 29 países. Estos incluyeron instituciones financieras, salud, educativas, agencias estatales, policiales, proveedores de energía, empresas de IT, metal, telecomunicaciones, química, ingeniería aeroespacial y otros sectores. Vamos, aquí faltaba la iglesia, ¿vale? Esto es lo que nos espera, ¿vale? Por delante. El nuevo ejercicio, el nuevo simulacro que va a haber sobre hackeo internacional, a las estructuras digitalizadas y a un mundo superconectado que es muy vulnerable, etcétera, etcétera. Por cierto, yo me acuerdo, lo más vulnerable que hay para un mundo digitalizado, que además siempre lo pienso, y esto también va para el Bitcoin y para todo lo demás, es algo que en su día también escuché. A ver, se habla mucho del cambio climático, se habla mucho de los hackers, de esto, de lo otro, pero algo que creo que es bastante probable, porque decían que además cada X años se produce uno, es las tormentas solares. Y las tormentas solares supuestamente ocurrió una a principios del siglo XIX, que dejó sin electricidad, se jodió el tendido eléctrico de Estados Unidos, y que ocurren con bastante frecuencia, con una llamarada solar que emite una descarga electromagnética para cuando llega a la atmósfera de la Tierra afecta a todos los aparatos eléctricos. Entonces dices, si esto ocurriese hoy, acabaría cegando los satélites y tumbando todo lo que sea eléctrico. Y como el futuro van a poner vehículos eléctricos por todas partes, esto lleva rollo pues a películas de ciencia ficción, donde como ha habido un problema de estos, una bomba atómica que emite un pulso magnético que destruye todo lo eléctrico, eso ya lo sabéis, ¿no? Las bombas atómicas, por ejemplo, cuando explotan o cuando explosionan, tienen un pulso magnético que destruye todo lo que sea eléctrico esté en un radio X. Pues esto sería lo mismo, pero hecho por el Sol y a todo lo que sea un lado del planeta. Entonces, no me acuerdo en qué película de ciencia ficción vi esto, pero lo que tenían que buscar era precisamente vehículos antiguos que no tuviesen sistemas eléctricos, porque solamente los vehículos o la tecnología antigua que utilizaba puramente mecánica e hidrocarburos funcionaba en ese mundo que había sido atacado con ese pulso electromagnético, ¿vale? Qué interesante. Bueno, paso a otro tema para que veáis que voy ligero. Prefiero ir rápido, ¿vale? Alguna vez me ha dicho gente, sobre todo que escucho esto por podcast, me han dicho en alguna ocasión, dicen, madre mía, es que cuentas tantos temas y vas a cierta velocidad que al final cansa ir siguiendo. O sea, una persona que me dijo, lo estaba escuchando, pero lo escuchaba mientras trabajaba y tenía que concentrarme en lo que decías porque si no me perdía, ¿vale? Leo por aquí comentarios. Igual stablecoin no van a meter las divisas digitales con buenas excusas y mentiras. Hasta la iglesia está metida, Gonzalo, el capitalismo inclusivo. Es que Fran es un iniciado, Fran sabe mucho de esto. Me pone, hasta la iglesia está metida, el capitalismo inclusivo, menudo moco nos quieren meter. Bueno, Pablo, no sé a qué te refieres de ahí, pero coméntamelo y luego lo menciono, ¿vale? En el chat. No sé a qué te refieres con Turquía ahora mismo, ¿vale? Si es lo de la moneda, si es la reivindicación que han hecho sobre el norte de Siria o qué. Pero sigo para daros más información, porque aquí todo el tema del gran reinicio. El área de inversión más candente desde el inicio de los bloques globales de coronavirus es algo llamado inversión ESG. Este juego, altamente subjetivo y muy controlado, está cambiando dramáticamente los flujos de capital global hacia un grupo selecto de acciones y bonos corporativos, entre comillas, aprobados. En particular, avanza la distópica Agenda 2030 de la ONU y la agenda del Foro Económico Mundial Great Reset. El desarrollo es uno de los cambios más peligrosos y menos comprometidos en al menos el siglo pasado. Dice, los mismos bancos globales que crearon la crisis financiera de 2008 están llevando a cabo silenciosamente la agenda de la ONU sobre economía sostenible. Esta vez están preparando un gran reinicio de Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, dirigido cientos de miles de millones y pronto billones en inversiones a elegir empresas que, entre comillas, despertaron y se alejaron de las, entre comillas, no despertaron empresas del petróleo y del gas o del carbón. Lo que ha hecho que los banqueros y los fondos de inversión gigantes como BlackRock creen una nueva infraestructura de inversión que elige, entre comillas, a los ganadores o a los, entre comillas, perdedores, para la inversión de acuerdo con la seriedad de la empresa con respecto a esta política de medio ambiente, valores sociales y gobernanza mundial. Por ejemplo, una empresa obtiene calificación positiva por la seriedad de su contratación de gerentes y empleados con diversidad de género,
o toma medidas para eliminar su huella de carbono al hacer que sus fuentes de energía sean ecológicas y sostenibles, para usar el término de la ONU. Y hasta aquí puede hasta sonar humanitario todo esto. Pues vais a recibir puntos si no contaminéis, o si contratéis al mismo número de hombres que de mujeres. El problema es que cuando este tipo de reglas se ponen mandatorias, es decir, obligatorias, dejas de tener la libertad individual de elegir a quién contratas porque sea más apto, hombre o mujer, sino que contratas según lo que la política te está diciendo que tienes que contratar. Ya no importa, o sea, digamos que ya vas a discriminar. Tiene que haber 5 mujeres a la fuerza, 5 hombres a la fuerza, equitativamente hablando. ¿Por qué? Porque sí, entonces no voy a elegir a los individuos más aptos, voy a elegir a los individuos que cumplan unas características genitales. Voy a dividirlo por el género que tenga ese individuo. Por lo tanto, ya estamos rompiendo una regla fundamental de los derechos civiles, que es la no discriminación por raza, religión o sexo. Pues sí, por sexo sí. La política va a establecer eso. O sea que va a haber una serie de cosas que aparentemente pueden ser interpretadas como algo positivo, pero que luego en la práctica se van a meter en gobernar las decisiones individuales de cada individuo, de cada persona. La forma en la que las corporaciones contribuyen a la gobernanza global sostiene en la base vaga de la ESG y podría incluir cualquier cosa, desde donaciones corporativas a Black Lives Matter, que sigue siendo un movimiento político, hasta el apoyo a agencias de la ONU como la OMS. Es decir, tú estás de acuerdo con lo que dice esta institución, entonces recibes puntos. Si estás en contra, te los quitamos. Al final se politiza todo esto, ¿lo entendéis? No sigue un criterio estricto objetivo, sino que sigue un criterio de corte político. El objetivo central crucial de las estrategias de la ESG es crear un cambio hacia las energías alternativas ineficientes y costosas, la utopía prometida de cero carbono. No importa si esa energía es más cara, no importa si es más ineficiente, no importa si conlleva más impuestos, lo que importa es que es un negocio en el que vamos a facturar bien, y por eso puedo obligarte a llevarlo a cabo. Es decir, quieren redirigir, y esto es muy importante, por favor, que se entienda. Esto sigue siendo un blog económico. Brújula de Mercado no es un blog de opinión o político, sigue siendo un blog económico, pero desde la óptica económica podemos criticar esto. Y desde la óptica económica decimos, ya no son reglas de mercado las que establecen dónde invertir, ya no es el interés y la motivación y el incentivo individual el que dirige nuestras decisiones, sino que son élites las que van a reorientar todas las decisiones del mercado. ¿Cuándo, decidme cuándo en toda la historia de la humanidad se ha podido forzar al mercado? Es decir, cuando tú obligas a que la gente actúe de una manera concreta por un libro, por una serie de reglas, lo único que consigues es que se convierta en una bomba de relojería. Cuando tú obligas a que los flujos de inversión vayan a determinadas empresas, pese a que sean más costosas, menos eficientes, menos productivas, pero les obligas a que lleven a la inversión a ese flujo por una serie de políticas que tú estableces, politizas los flujos de inversión, lo que consigues es que el mercado se acabe rompiendo, es decir, que se forme una burbuja y que esto en algún momento acabe reventando. Eso es lo que consigues cuando fuerzas a que los flujos de mercado vayan en base a políticas. Vas a invertir donde yo te diga, el dinero tiene que ir hacia mis amigos, Ya, pero tus amigos no trabajan más duro, ni generan mejor productividad, ni mejor tampoco, no crean más trabajo, por decirlo de otro modo. Da igual, son mis amigos. El objetivo central crucial de la estrategia SMD es crear un cambio de energías alternativas ineficientes. Vale, ya lo hemos leído. A donde va todo esto es a crear una red de entidades financieras con base global que controlan la riqueza combinada, incluso los seguros y los fondos de pensiones, o en lo que afirman tener un valor de 1.000 billones de dólares. Se están estableciendo las reglas y definirán una empresa o incluso un país por el grado de emisión de carbono que genera. Si está limpio y ecológico, potencialmente obtendrá una inversión. Si se le considera un contaminante de carbono, como se considera hoy en día a las industrias del petróleo, el gas y el carbón, los flujos de capital global desviarán y evitarán financiarlo. El objetivo inmediato de esta camarilla financiera es la columna vertebral de la economía mundial, la industria del petróleo y del gas conjunto con el carbón. Es el desmantelamiento del petrodólar, se acabó. Es el reseteo del sistema monetario mundial que está basado en petróleo cotizado en dólares. En eso se basa la continuidad y el establecimiento del propio dólar. El dólar está ahí a perpetuidad porque está soportado por el petróleo. Si no, habría desaparecido desde los años 70 hasta ahora. He explicado esto muchas veces en otros vídeos, ¿vale? Y añado un párrafo más. Los analistas de la industria petrolera predijeron que durante los próximos 5 años o menos los flujos de inversión hacia el sector energético más grande del mundo caerán drásticamente. Comillas. Dado lo central que será la transición energética para las perspectivas de crecimiento de todas las empresas, estamos pidiendo a las empresas que revelen un plan sobre cómo su modelo de negocio será compatible con una economía neta cero.
escribió el presidente y director ejecutivo del BlackRock, Larry Fink, en una carta de 2021 a los CEOs. ¿Cómo van a hacer esa transición? Concretamente, ¿podéis explicarla? ¿Cómo se va a hacer? Está muy bien sobre el papel. Ahora, ser realistas, ¿cómo se va a hacer esa transición? No saben explicarla. Y termino con esto, la gran donkificación, ¿vale? Dice, ¿qué tal un nuevo iPhone? Cenas elegantes, un boleto de avión a Cabo Verde. ¿Qué tal una alfombra nueva para la sala de estar? Una parrilla de payés de madera o un televisor de pantalla plana de 65 pulgadas con barra de sonido. La respuesta colectiva a estas preguntas es la diferencia entre deflación, inflación de precios de activos e inflación de precios al consumidor. Fíjate que lo que está diciendo es, según lo que tú hagas con el estímulo fiscal que te van a regalar, porque está hablando del cheque que han repartido en Estados Unidos, ¿en qué te lo vas a gastar? Según en qué te lo gastes, acabarás contribuyendo con una deflación, porque lo ahorras, con una inflación de precios en los activos financieros, porque lo inviertes en activos financieros o en bolsa, o con una inflación de precios al consumo, porque te compras el televisor. Pero eres tú el que va a determinar si va a haber inflación o no. Por eso yo os decía, lo he dicho en radio, lo he dicho durante semanas pasadas, están hablando muchísimo de los riesgos inflacionarios. Y he dicho en más de una ocasión ya hasta la fecha, no hemos visto inflación por ningún sitio, pese a todos los estímulos monetarios que hemos visto. Ha habido estímulo monetario de sobra para provocar una hiperinflación y no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no llega a la economía real, no se está gastando en consumo. Se está gastando en mercado financiero, ahí sí hemos visto inflación, ahí sí hemos visto subir precios, pero no en el mercado de la economía real. Así que de eso es de lo que depende todo esto. Dice, el héroe popular multimillonario Warren Buffett dice que debería usar su cheque de estímulo para saldar la deuda de la tarjeta de crédito. Su razón fundamental es lo suficientemente sólida. Dice, si debiera dinero al 18%, lo primero que haría con el dinero que tuviera sería pagarlo. No se puede pasar la vida pidiendo dinero prestado de esas tasas y estar mejor. Es decir, Warren Buffett dice, si ya debes la tasa de crédito de tarjetas al 18% de interés, quítate esa mierda cuanto antes, esa deuda cuanto antes, que eso es lo que te va a lastrar. No te vas a pasar la vida entera pidiendo prestado sobre prestado para pagar lo que te han prestado. Esto es lo que dice Warren Buffett. El problema es que esta política de estímulo fiscal no se ha creado para que ahorres, ni para que pagues tus deudas, ni para que sanees tus cuentas, sino que se ha creado para que te lo gastes. Porque si como dice Warren Buffett, lo utilizas en reestructurar tu deuda y en pagar tus deudas, que esto sería, en la visión macroeconómica, sería lo que hacen los que promueven el ajuste económico como política económica. No, primero sanear las cuentas. Ya, pero el problema es que está cayendo la economía y que o nos gastamos dinero o la gente se va al paro, porque se cierran los negocios. Si no sales a consumir, ¿quién cojones va a consumir? Con perdón, ¿quién va a salir a la calle a consumir? Habrá que cerrar los negocios, ¿no? Entonces te he dado dinero, pero es para que salgas y te lo gastes. Esa es la verdadera política de estímulo que quieran crear estos. Estos quieren dar dinero a tutiplén del Monopoly para que la gente salga y se lo gaste y así evitar una crisis global, que es la que va a venir. Sin embargo, para la deuda, dice, continúe, sin embargo, para la deuda de la tarjeta de crédito es lo último que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quiere que haga con su cheque de estímulo. ¿Lo veis? El presidente de la Reserva Federal no quiere que utilices tu estímulo, tu cheque de estímulo, para pagar tus deudas. Dice, porque pagar la deuda es deflacionario, contrae la oferta monetaria. Como tú te pongas a pagar deudas con el dinero que te han dado, dice, no, vamos a ver. Te hemos dado dinero para que los saques al mercado, no para que tapes los agujeros del sector financiero. Tipo, tú no vas a quebrar tranquilo porque vamos a seguir regalando dinero. Eso sí, va a ser una deuda del copón. Para el día que se revise la deuda, tú deberás hasta el alma al sistema financiero, ¿vale? Y eso pasa con los estados. Las tasas de deuda de los bonos europeos, el día que se revise la tasa de deuda de los bonos europeos y que el Banco Central retire la política de dinero monopoly, quebrarán los estados, ¿vale? Dice, Powell quiere inflación, tanto que los precios al consumidor como los precios de los activos. Quiere que los precios suban y que el dólar caiga, de modo que la carga de deuda pública y privada a largo plazo se vaya inflando lentamente. Es decir, Powell quiere todo el dinero que haga falta, que vaya al consumo y que vaya al mercado. Que no quiebre el mercado. Ya, pero si no se lo gastan en la economía real, quiebra la economía real y aumenta el paro. Que no quiebre la economía real. Entonces, ¿qué hacemos, cojones? Dinero para todo el mundo, venga. Que se lo gasten en el cine, en el restaurante, en un coche nuevo y compremos bonos y metamos dinero en el mercado de deuda financiera. Compremos acciones, participemos en los programas de recompra, compremos bonos de deuda corporativa, que no caiga la fiesta, que todo siga, venga, arriba. Y la economía real, da igual, dale pasta al ciudadano, mándales cheques, que se lo gasten todo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nos paramos, perdemos. Como nos paremos, perdemos. Como nos paremos, hay una contracción económica de la hostia.
Bienvenido a Pleasure Island, por la ley. Esto es el Pleasure Island de Pinocho, de la película de Pinocho, de la historia de Pinocho de 1940 de Walt Disney. La editaba, entonces ponían en la película de Pinocho, le invitaban a Pleasure Island, la isla del placer. Por la ley en el año 2021 el dinero es gratis, como la educación gratuita, la comida gratis, las drogas gratis, el derecho humano. Simplemente no preguntes sobre el impuesto inflacionario sigiloso u otras consecuencias nefastas. Cuidado, Pleasure Island es una trampa, dice el autor del artículo que está en economicprince.com. Hago zoom. Ahí lo tenéis. Y dice... Voy a hacer una pausa. Voy a contestar una cosa aquí en el móvil. ¿Dónde está? Vale, listo. Y dice, bueno, bienvenida a Pleasure Island, todo gratis, tal. Dice, cuidado, Pleasure Island es una trampa. Aquellos que se quedan demasiado tiempo sucumben a una maldición mortal. Si recuerdas a Pinocho, después de hacer el ridículo en Pleasure Island y comportarse como animales destructivos, ¿os acordáis? Les daban cigarrillos a los niños, alcohol, podían romper cosas, podían ir a sitios y empezar a romperlo todo. Tenían que ser destructivos, básicamente. Dice, la maldición los convierte en niños burro. Su risa se convierte en rebuzno, sus manos y sus pies se convierten en cascos, en pezuñas, y pierden la capacidad de hablar. Finalmente van a cuatro patas. He aquí la metáfora de Pleasure Island que nos pone el autor de este artículo, diciendo, este mundo de estímulo constante en el que el vulgo, el pueblo, recibe dinero constante gratis y la orden es no la ahorres, no ajustes tus cuentas ni tus presupuestos, gástatelo de manera irresponsable para que no quiebre la economía, solamente puede traernos brutalidad, ineficiencia económica, ¿vale? Pero espera, se pone peor, dice. Luego los burros son reunidos, despojados de sus ropas, arrojados en cajas y llevados de regreso al continente en ferry, donde se venden para trabajos forzados en las minas de sal. Aquí la metáfora se vuelve muy dura. No se trata de embrutecerte hasta que llegues a ser un burro, sino que cuando lo seas, te convertirán en esclavo, en mano de obra esclava. ¿Recuerdas? Los burros son reunidos, despojados de sus ropas, se les quita todo lo que poseen. Es cierto, cuando el niño se convierte en burro en Pinocho, le arrancan la ropa y lo meten en una jaula, ¿vale? Dice, despojados de sus ropas, arrojados en cajas y llevados al regreso al continente en ferry donde se venden para trabajos forzados en minas de sal. El punto son 2 décadas de intervención monetaria extrema y varias rondas de estímulo fiscal han convertido a Estados Unidos en una nación de burros. En una nación de burros. Esto es título para ponerlo en la sección cuando lo pongamos a modo de vídeo, esto después en YouTube, por ejemplo. En fin, hay una pincelada más del artículo. Dice, además de la intención declarada de la ley del plan de rescate estadounidense, que es una mentira, dice, es el proyecto de estímulo fiscal de Biden, es de lo que está hablando. El proyecto de estímulo fiscal de Biden, ¿eh? El proyecto de ley tiene poco que ver con el rescate de la pandemia COVID-19, pero tiene todo que ver con ser un regalo gigante. Y dice, rescates de fondos de pensiones, 86.000 millones de dólares. Rescates de gobiernos estatales, locales y tribunales, 350.000 millones de dólares. Disposición de transporte, 62,9 mil millones de dólares, incluido el nuevo tren de salsa de 2.000 millones para Amtrak. Ayuda agrícola, 10,4 mil millones de dólares. Financiamiento de la ciberseguridad, 3,67 mil millones. Asistencia al alquiler, 21.600 millones de dólares. Asistencia para propietarios de viviendas, 10.000 millones de dólares. Financiamiento para colegios y universidades, 40.000 millones de dólares. Extensión de beneficios de desempleo y expansión de cheques de estímulo. Demasiado para contar, dice el autor. Demasiado para contar. Dice, y mucho, mucho más. La deuda nacional de Estados Unidos ha eclipsado ahora los 28.000 millones de dólares. El déficit presupuestario para el año fiscal 2021 probablemente ascenderá a casi 3.000 millones de dólares, posiblemente más. Por lo tanto, se financiará con dinero de la imprenta, que es crédito creado de la nada por parte de la Reserva Federal y prestado al Tesoro americano con una tasa de interés. Bien, la Reserva Federal mantendrá la tasa de fondos federales cerca de la tasa cero hasta al menos 2023. La Fed también continuará creando crédito de la nada para comprar 80.000 millones de dólares por mes de bonos del Tesoro y 40.000 millones por mes de hipoteca. Valores respaldados
por las mortgage obligations, ¿vale? Los productos de deuda hipotecaria. 80.000 millones para bonos del Tesoro y 40.000 millones para deuda hipotecaria, ¿vale? O sea, el fantasma de la deuda hipotecaria que ocurrió en 2008 con los productos de los CDS, los Credit Default Swaps o las garantías de deuda, sigue estando aquí, porque era la hipoteca subprime lo que provocaba esto. O sea, no es que haya desaparecido, es que la inflan sencillamente, no dejan que vuelva a ocurrir. ¿Pero qué es esto? ¿Están los tercos burros inhibiendo ahora los grandes planes de Powell? El jueves, para fastidiar a Powell, el rendimiento del bono al Tesoro de 10 años superó el 1,75%. Según nuestras estimaciones, esto nos sitúa ahora a unos 30 puntos básicos del desastre. Anticipándose, el Nasdaq cayó más de 400 puntos. Tal es la maldición de la gran donkificación. Para romperlo habrá mucho que pagar. Es decir que, básicamente, el autor termina todo esto diciendo, pero cuidado, porque después de todo este estímulo, ni siquiera funciona porque se lo están gastando en otra cosa, en reestructurar su propia deuda personal, pero no parecen estar gastándoselo quizá en consumo, lo cual reactivaría la economía, ni en activos financieros, porque si fuese así comprarían, que es lo que hacen muchos, el bono a 10 años de Estados Unidos y el rendimiento bajaría, no subiría. Está subiendo el rendimiento del bono americano, lo cual les dice que el dinero no se está yendo al ahorro, activo financiero, sino que se lo están gastando en otra cosa. Y esto les da igual porque ellos podrán enfriarlo cuando quieran el bono. Dicho por ellos mismos, hace tiempos hablé en uno de los vídeos, o saqué la declaración de un presidente de uno de los bancos del sistema de reserva federal de la Fed, no sé si era el de Chicago o el de cuál, que dijo, si no tuviésemos dinero para pagar los vencimientos de deuda, sencillamente emitiríamos más dinero. Te lo ha explicado clarísimo. Greenspan también explicó eso una vez en una entrevista, ¿vale? En fin de la parte de comentario, de opinión, de artículo, de esto, de lo otro, de fíjate la puta locura que está pasando en el mundo. Y vamos a hablar de los gráficos y líquido, porque tengo la llamada de la radio en nada.